Y después de 6 matutinas hablando acerca de la rebelión y la expulsión de Lucifer, volvemos un poco a la normalidad. Y es que precisamente en estas matutinas estuvimos viendo cómo Satanás se rebeló contra la ley de Dios, la llegó a odiar de una manera que no podía ni soportar escuchar hablar de ello. Y hoy en día su mismo espíritu está en el mundo, porque hay muchas denominaciones cristianas que dicen que la ley de Dios ya no está vigente. Hoy estaremos hablando acerca de ello. La ley de Dios sigue vigente. Bienvenidos. Y como este tema, como muchos otros más, es un tema muy controversial, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y que Dios nos ayude a presentarlo de la mejor manera posible. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, santo, glorificado sea su nombre. Gracias le damos nuevamente, Padre, por permitirnos estar aquí una vez más para poder dar su palabra. En sus manos de amor está su pueblo, todos aquellos, Señor, que necesitan conocer la verdad, para que el mensaje del cuarto ángel pueda llegarles. Quédese con nosotros y que sea su Espíritu Santo quien nos dirija en este tema, Señor, en este tema acerca de su ley, que sabemos que es tan importante. Guarde de todo, Señor, y acompáñenos cada día a ser mejores. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que hay muchos que dicen, como ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, que cuando vino Cristo y murió en la cruz, pues todo lo de la ley quedó eliminado, y se agarran de algunos versículos que los interpretan de una manera a su conveniencia, lógicamente. Mas sin embargo la palabra de Dios es clara y iremos viendo algunas cosas. Vamos a ver lo que nos dice el versículo para este día de hoy. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Aquí está hablando Cristo. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5, 17, 18. Y este es un versículo de lo más claro posible que hay, donde Jesús habla categóricamente y dice que Él no vino a eliminar la ley y a los profetas, que Él vino a hacer que se cumpliera, porque lamentablemente en el tiempo de Jesús los fariseos y los judíos y los dirigentes de ese momento estaban poniendo la ley de una manera totalmente distorsionada de cómo el Señor la había dado desde el principio. Por lo tanto, Dios venía a enseñarles cómo se debía de guardar la ley, no en la forma que ellos estaban haciendo y no agregándole mandamientos como lo hacían los fariseos. Por lo tanto, Él dice aquí que ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. El Señor aquí, como lo digo, es demasiado claro y no entiendo cómo o por qué se dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz cuando Él mismo asegura de que Él no vino a invalidar la ley. Cristo advierte a sus seguidores: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Nos exhorta a no ser engañados cuando los falsos pastores presentan sus doctrinas. Estos hombres nos dicen que los mandamientos de Dios fueron abolidos a la muerte de Cristo. ¿Debemos creerle a estos hombres que dicen estar santificados mientras se niegan a obedecer a Cristo? Dicen que el Señor les ha dicho que no tienen que guardar los 10 mandamientos, pero ¿les ha dicho esto el Señor? No, Dios no miente. Por lo tanto, Dios no puede mentir. Y si estas personas dicen eso, pues Dios es un mentiroso, porque ahí nos está diciendo, tanto en Mateo como en muchos otros versículos, que la ley del Señor es santa, justa y buena, y que permanece para siempre. Él no puede invalidar por lo que Él vino a morir, porque se transgredió la ley.
Satanás, que es el padre de las mentiras, engañó a Adán de manera similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios, que no moriría si transgrediera la ley. Pero Adán cayó, por su pecado abrió las compuertas de la desgracia en nuestro mundo. Y gracias a eso que hizo Adán, nosotros estamos viendo todo lo que hay en este mundo. Lamentablemente, al dejar la ley de Dios a un lado, al no obedecer al Señor, pues ¿qué nos ha traído? Solo dolor, miseria, pobreza y todo lo que nosotros hoy en día estamos soportando. Lo mismo que hizo Satanás en el cielo, lo estuvimos viendo estos días anteriores. ¿Qué decía de la ley? Que no necesitaban guardar la ley, que el Señor estaba siendo arbitrario, autoritario al imponer una ley que no se debía de guardar. Por lo tanto, hoy en día está haciendo lo mismo, de una manera disfrazada, de una manera que Él ha infundido a sus agentes para que lo vayan predicando, pero es el mismo concepto. Él odia la ley por la cual fue echado porque no quiso. Y Adán y Eva le dijo que no necesitaban obedecer la ley. Mas, sin embargo, Dios les había dicho a ellos que si desobedecían, la muerte segura tendrían. Una vez más, Satanás le dijo a Caín que no necesitaba seguir expresamente el mandato de Dios al expresar el cordero degollado como una ofrenda. Caín obedeció la voz del engañador y como Dios no aceptó su ofrenda, mientras mostraba su aprobación a la ofrenda de Abel, Caín se levantó enfurecido y mató a su hermano. Y ahí tenemos el primer asesinato de una persona en la historia de esta tierra. Caín, por no escuchar la voz de Dios, las consecuencias de lo que hizo Adán y Eva, pues rendían su fruto ahí. Su propio hijo mató a su hermano. Lamentablemente, el desobedecer la ley de Dios trae solo tristeza y dolor a este mundo. Necesitamos saber por nosotros mismos qué voz estamos escuchando, si es la voz del Dios verdadero y viviente o la voz del gran apóstata. ¿Qué es lo que dice el gran apóstata? ¿O cuál fue su rebelión contra Dios? No fue rebelarse contra el gobierno de Dios y contra las leyes que Dios tenía en el cielo. Por lo tanto, hoy en día, si hay personas, si hay pastores, si hay cualquiera que esté diciendo que no necesitamos guardar la ley de Dios y sobre todo se basan a uno de los mandamientos que es el sábado, porque por un lado uno dicen que la ley fue abolida y, que no es, y por el otro lado hablan de que solamente el sábado y los demás mandamientos sí se deben de guardar. Son esas cosas inconsistentes que Satanás va sembrando en la mente de las personas. Juan da la definición de pecado. Todo aquel que comete pecado, dice, también transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y esto fue después de la crucifixión de Cristo, cuando se nos dice, la ley fue abolida, cuando el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de Cristo. Las ofrendas de sacrificio cesaron, la ley ceremonial fue abolida, pero por la crucifixión se estableció la ley de los 10 mandamientos. El Evangelio no ha abrogado la ley, ni ha restado un solo título a sus pretensiones. Todavía exige santidad en todas sus partes. Aquí vemos que Juan ya nos habla de que todo aquel que comete pecado también dice transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y si bien es cierto, Cristo vino para poder quitarnos la paga de ese pecado, eso no significa que nosotros podamos ir pecando y pecando y pecando y así vamos a ser salvados hasta llegar al cielo. Y también nos habla que en la muerte de Cristo, pues el tipo se encontró con el antitipo. Todas aquellas ceremonias que el Señor estableció con Moisés, todas esas ceremonias de muerte de los corderos y de las ofrendas y todo aquel sistema de sacrificios, simplemente estaban revelando que Cristo iba a venir a morir por nosotros. Una vez Cristo murió, eso ya no era necesario. Por lo tanto, lo que fue abolido son todas ese sistema de ceremonias, de sacrificio. Eso ya no tiene validez en el día de hoy, porque el Señor fue nuestra propia ofrenda. Y Él vino a morir por nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvados de esa manera. El eco de la propia voz de Dios dando a cada alma la invitación, sube más alto, sed santos, más santos aún.
Esta ley justa y santa es la norma por la que todos seremos juzgados en el último día. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos anulando la ley de Dios o estamos reivindicándola? Debemos examinar cuidadosamente nuestros pensamientos y palabras. Por esa ley nosotros vamos a ser juzgados, porque como nos dice aquí, ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley. Por eso seremos juzgados, porque nosotros vamos a pedir perdón a Dios por cada una de las cosas que cometemos, pero no quiere decir que nosotros iremos pecando hasta el fin del mundo. Tiene que haber una conversión. Dios nos exige santidad, tal cual lo dice aquí su palabra. La ley dice no tiene poder para perdonar la transgresión. El arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo deben ser ejercidos. Cuando el pecador se mire en el espejo divino, verá la excesiva pecaminosidad del pecado y será llevado a Cristo. La pena divina resultará de la comprensión de su fragilidad y depravación. Su fe en el sacrificio expiatorio se basará en la sagrada promesa del perdón pleno y completo en Cristo. Lógicamente, dice la ley, no tiene el poder para perdonar nuestra transgresión. El arrepentimiento y la fe en nuestro Señor, en el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz y que nosotros lo aceptemos a Él como Salvador, eso es lo que nos perdona. Lógicamente, la ley no nos salva, pero el no guardar la ley tampoco nos salva. Pero todo aquel que tenga esta esperanza de perdón a través de Cristo debe purificarse a sí mismo, así como Él es puro. Su vida, a partir de entonces, debe ser gobernada por un nuevo principio. La influencia de una esperanza evangélica no llevará al pecador a considerar la salvación de Cristo como una cuestión de gracia gratuita, mientras siga viviendo en la transgresión de la ley de Dios. La gracia barata. Cuando nosotros decimos que no debemos de guardar la ley, que ya Dios nos perdona y que solamente hay que creer y ya está, estamos diciendo que la gracia de Cristo es barata, mas sabemos nosotros lo que costó su gracia. Por lo tanto, si nosotros decimos que queremos al Señor y que el Señor está en nuestros corazones, pues debemos demostrar un cambio de vida. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿será que yo voy a andar robando? ¿Será que yo voy a andar matando, mintiendo, haciendo todo lo que la palabra de Dios no nos dice? Eso es si el diablo vive en nosotros todavía. Por lo tanto, todos esos argumentos realmente que por lógica no tienen sentido. Preguntémonos seriamente, ¿qué es la verdad? No podemos permitirnos construir sobre un fundamento de arena. Las doctrinas reveladas en la palabra de Dios deben ser el fundamento de nuestra fe. Es de suma importancia que entendamos, en la medida en que Dios nos ha dado la capacidad de entendimiento, los principios sobre los que descansa su gobierno, porque los principios que creemos y recibimos con el corazón gobernarán y controlarán las acciones. Cuanto más clara sea la comprensión de la verdad que está en Jesús, más espiritual será la vida religiosa, más santo serán los afectos. Y nos dice aquí que nos preguntemos, ¿qué es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿Cómo podemos construir nuestra vida sobre la roca y no sobre la arena? Pues únicamente el que buscando la palabra del Señor, buscando el hacer lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos manda a que debemos de guardar los mandamientos. Nos dice cuáles serán las características de esos que serán salvados. Los que guardan los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis, y tienen la fe de Jesús. Las obras y la fe deben de ir juntas, acompañadas. Una no puede ir sin la otra. Por lo tanto, la ley de Dios sigue vigente. A través de toda la Biblia se constata este hecho. Dios nos ayude que aquellos que aún no han comprendido esta valiosa verdad puedan hacerlo, porque a medida que nos acercamos ese tiempo del fin, será más evidente el odio a la ley de Dios y aquellos pocos que guarden la palabra del Señor. Que el Señor nos pueda bendecir y que podamos pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.